El pueblo de San Isidro de las Aguas Negras no aparecía en los mapas. Encajado entre cerros cubiertos de niebla y selvas que susurraban en lenguas muertas, era un lugar donde el tiempo se había detenido. Las casas de adobe se desmoronaban bajo el peso de los años, y las calles de tierra eran surcos de barro y ceniza. Nadie llegaba por accidente. Nadie se iba sin dejar algo atrás. Los pocos habitantes que quedaban evitaban hablar con forasteros. Bajaban la mirada, cerraban puertas, murmuraban oraciones en náhuatl antiguo. Todos sabían que el mal no se nombra. Y mucho menos se busca. La iglesia del pueblo, construida sobre una piedra negra que nadie se atrevía a tocar, tenía una cruz invertida tallada en su altar. Decían que no era cristiana, sino prehispánica, parte de un pacto sellado con sangre y agua. Nadie recordaba quién la talló. Nadie quería saber. Pero esa noche, el silencio fue roto por un grito. No uno humano. Era un lamento largo, húmedo, como si el viento llorara con voz de madre. Un llanto que venía del río seco, donde ya no corría agua, sino ecos de muerte. Don Tomás, el más viejo del pueblo, se persignó al oírlo. Ya despertó, murmuró. Y esta vez, no se irá sin llevarse a alguien. La casa de doña Jacinta parecía más un altar que una vivienda. Rodeada de velas negras, figuras de barro y ramas de copal, el aire allí olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Cuando Luz, Mateo y Elías cruzaron el umbral, sintieron que algo los observaba desde las paredes. Doña Jacinta no los saludó. Estaba sentada frente a un círculo de sal, con los ojos cerrados y las manos sobre un códice envuelto en tela de istle. Al abrir los ojos, su mirada era como obsidiana, profunda, cortante, sin reflejo. Vinieron por el llanto, dijo. Pero el llanto no se busca. El llanto se hereda. Les entregó el códice sin pedir nada a cambio. Era un manuscrito antiguo, escrito en náhuatl, con ilustraciones que parecían moverse bajo la luz. En el centro, una mujer de blanco lloraba sobre un altar rodeado de agua negra. 9 símbolos geométricos la rodeaban, formando un mandala ritual. Cada símbolo es una muerte. Cada vértice, una ofrenda. Si activan el altar, el pueblo se hundirá. Y ustedes, no serán ustedes. Luz intentó preguntar, pero Jacinta ya había cerrado los ojos. Afuera, el viento comenzó a llorar. La iglesia de San Isidro se alzaba como una ruina sagrada en el centro del pueblo. Su fachada de piedra estaba cubierta por líquenes y grietas que parecían formar símbolos antiguos. Las puertas de madera, reforzadas con clavos oxidados, habían estado cerradas por décadas. Nadie entraba. Nadie rezaba. El templo no era cristiano, aunque tenía una cruz. Una cruz invertida, tallada en el altar desde antes de la conquista. Esa noche, cuando el viento dejó de soplar y el llanto se escuchó por segunda vez, las puertas se abrieron solas. Luz, Mateo y Elías se acercaron con linternas temblorosas. El interior estaba cubierto de polvo, telarañas y silencio. Pero en el centro, bajo el domo agrietado, brillaba una losa negra. No era mármol. No era piedra volcánica. Era obsidiana pura, tallada con precisión imposible. La losa tenía forma circular, pero estaba dividida en 9 segmentos. Cada uno contenía un símbolo geométrico. Un círculo perfecto, como un ojo cerrado. Un triángulo invertido, con líneas que sangraban hacia el centro. Un cuadrado encerrado por espinas. Una espiral que parecía moverse bajo la luz. Un pentágono con vértices marcados por ceniza. Un hexágono roto en uno de sus lados. Un octágono con marcas de fuego. Un rombo dividido en 2 mitades. Y en el centro, una lágrima tallada con tal detalle que parecía húmeda. Mateo encendió la cámara. Elías se acercó, hipnotizado por el brillo. Luz sacó su cuaderno y comenzó a copiar los símbolos. Cada trazo parecía resonar en el aire. Cada figura tenía peso, como si contuviera siglos de dolor. Esto no es arte, susurró Luz. Es un mapa. Un ritual. Elías tocó el símbolo del triángulo. La losa vibró. Una grieta se abrió en el suelo.
Del altar brotó una gota de agua negra que cayó al centro de la lágrima. El sonido fue como un suspiro profundo, como si la iglesia respirara por primera vez en siglos. Las paredes comenzaron a sudar. Las velas que Mateo había colocado se apagaron solas. En el techo, las grietas formaron una figura, una mujer de brazos abiertos, con el rostro cubierto por cabello largo y oscuro. ¿Dónde están mis hijos? Susurró una voz que no venía de ningún lugar, pero que se sintió en todos. Luz cayó de rodillas. Elías retrocedió. Mateo grababa sin entender. El altar se iluminó. Los símbolos comenzaron a girar lentamente, como si el mandala despertara. Doña Jacinta apareció en la puerta, sin haber sido llamada. Su rostro estaba cubierto por un velo de copal. En sus manos, sostenía el códice. Han tocado el sello, dijo. El primer vértice ha sido activado. El llanto ya no duerme. El altar dejó de brillar. La iglesia volvió al silencio. Pero el aire había cambiado. Ya no era aire. Era memoria líquida. Elías no durmió. El llanto lo seguía. Lo escuchaba en el agua del lavabo, en el viento, en sus sueños. Al amanecer, salió al río seco. La niebla lo envolvía como un sudario. Caminó sin rumbo, guiado por el eco de una voz que no era humana. Sobre el cauce, vio una figura flotando, una mujer de blanco, con el rostro cubierto por cabello mojado. No caminaba. No respiraba. Solo lloraba. ¿Dónde están mis hijos? Susurró la voz. Elías gritó. Corrió. Pero la niebla lo tragó. Su cuerpo apareció al día siguiente, desfigurado, con los ojos abiertos y la boca llena de agua negra. En su pecho, el símbolo del cuadrado estaba tallado con sangre. Su rostro parecía haber envejecido 100 años. Doña Jacinta solo dijo, el primer vértice se ha activado. Mateo revisó las grabaciones. En una toma nocturna, la cruz de la iglesia se invierte lentamente, sin que nadie la toque. En otra, el altar brilla con luz propia. En la última, Elías aparece hablando en náhuatl, aunque nunca lo había aprendido. Luz comienza a traducir el códice. Descubre que los 9 símbolos representan arquetipos emocionales. Cada muerte activa un vértice. Cada vértice acerca el portal. El pueblo comienza a cambiar. Las flores se marchitan. El agua del pozo se vuelve turbia. Los perros huyen. Y el llanto se escucha a plena luz del día. Luz termina la traducción. El códice narra la historia de una madre que ahogó a sus hijos para sellar el acceso al inframundo. El altar de obsidiana es el sello. El pacto exige 9 guardianes. Cada muerte activa un vértice. Cuando se completen, el portal se abrirá. Doña Jacinta confirma la verdad, el pueblo fue fundado para custodiar el altar. Cada generación ofrece 9 almas. El ciclo no se rompe. El llanto no cesa. La Llorona no busca venganza, busca continuidad. Mateo comienza a tener visiones. Luz siente que el agua la llama. El altar vibra cada noche. Y el símbolo de la lágrima comienza a sangrar. En el cielo, aparece una luna roja. En el río seco, las piedras lloran. Y en el códice, los símbolos comienzan a moverse solos. El cuerpo de Elías fue enterrado en silencio. No hubo misa, ni rezos, ni flores. Solo una piedra con el símbolo del cuadrado tallado en obsidiana. Doña Jacinta colocó una vela negra sobre su tumba y murmuró en náhuatl. El vértice ha sido sellado. El ciclo ha comenzado. Luz comenzó a tener sueños con agua. En ellos, Elías flotaba boca abajo, rodeado de niños que lloraban sin ojos. Mateo, por su parte, se obsesionó con el altar. Lo grababa cada noche, convencido de que algo se movía dentro de la piedra. Una madrugada, la cámara captó una figura saliendo del altar. No caminaba. No respiraba. Era la Llorona. Su rostro era una máscara de huesos y agua. Su llanto no era humano. Era un canto ritual que hacía sangrar las paredes.
Mateo despertó con el pecho ardiendo. Frente al espejo, vio un triángulo tallado en su piel, como si algo lo hubiera marcado desde dentro. Luz intentó limpiarlo, pero la sangre no se detenía. Cada gota formaba símbolos en el suelo. Esa noche, Mateo soñó con 3 niños ahogados. Estaban en el cenote, rodeados de velas negras. Uno de ellos lo miró y dijo: Tú eres el vértice que rompe. El triángulo debe cerrarse. Al despertar, Mateo encontró su cámara encendida. Había grabado toda la noche. En el video, él hablaba en náhuatl, repitiendo una frase. El agua recuerda. El llanto guía. El vértice sangra. Doña Jacinta confirmó lo inevitable: el segundo vértice ha sido activado. El altar ya respira. Luz comenzó a traducir los sueños. Cada símbolo que veía en el agua tenía un significado. El círculo era memoria. El triángulo, ruptura. El cuadrado, encierro. El códice no era solo historia, era instrucción ritual. Una noche, el altar se abrió. Luz fue arrastrada por una fuerza invisible. Despertó dentro de la iglesia, rodeada por agua negra. En el centro, vio a la Llorona llorando sobre 9 cuerpos infantiles. Cada uno tenía un símbolo tallado en la frente. Yo los ofrecí, dijo la voz. Para sellar el portal. Para que el dolor no saliera. Luz despertó gritando. En su brazo, el símbolo del círculo había aparecido. Doña Jacinta la miró con tristeza. Tú eres la memoria. El tercer vértice ya canta. El códice reveló el origen del pacto. Hace siglos, una madre desesperada ofreció a sus hijos al cenote para evitar que el inframundo se desbordara. El altar fue construido sobre sus cuerpos. La obsidiana selló el dolor. Pero el llanto nunca se detuvo. Cada generación debía ofrecer 9 almas. No por castigo, sino por equilibrio. Si el ciclo se rompía, el agua negra saldría, arrastrando todo a su paso. Mateo comenzó a perder la razón. Veía símbolos en el cielo, en la piel de los vivos, en las sombras. Luz intentó detenerlo, pero él ya no era él. El triángulo lo había consumido. Doña Jacinta preparó el altar. Colocó 3 velas encendidas. El agua comenzó a subir. El cuarto vértice se activó. Mateo desapareció frente al cenote. Luz lo vio acercarse al borde, hablar con alguien invisible, y luego, sumergirse sin resistencia. El agua no hizo ruido. No salpicó. Solo lo tragó. En la superficie, quedó su reflejo. No su cuerpo. Su imagen, atrapada en el agua, moviéndose sola. La Llorona apareció detrás del reflejo, tocándolo con sus dedos largos y huesudos. El vértice que rompe ha sido sellado, dijo doña Jacinta. El altar ya canta. Luz colocó una piedra triangular sobre el borde del cenote. El agua la absorbió. El símbolo brilló. El quinto vértice se activó. La Llorona ya no era una figura lejana. Caminaba por el pueblo. Flotaba entre casas. Lloraba sobre techos. Su presencia era constante. Las velas se apagaban a su paso. Los espejos se rompían. Los niños lloraban sin razón. Luz la enfrentó en la iglesia. No huyó. No gritó. Solo preguntó. ¿Por qué yo? La Llorona se acercó. Su rostro era agua y hueso. Su voz era viento y ceniza. Porque tú recuerdas. Porque tú traduces. Porque tú eres el círculo que cierra. Luz cayó de rodillas. El altar vibró. El sexto vértice se activó. El códice comenzó a arder. Y el llanto se convirtió en canto. Luz comenzó a soñar con su infancia. Caminaba por un campo de flores secas, guiada por una mujer de blanco. Al llegar al centro, veía a su madre llorando frente a un espejo de agua. Cada lágrima formaba un círculo en la superficie. Todo regresa, decía la voz. Todo lo que se olvida, vuelve. Al despertar, Luz encontró un círculo tallado en su muñeca.
El altar vibraba. El códice ardía en su mochila. Doña Jacinta la miró con compasión. Tú eres la memoria. El círculo ha cerrado su vértice. Esa noche, el agua del cenote comenzó a girar en espiral. El altar brilló. El séptimo vértice se activó. Un joven del pueblo, Tomás, intentó huir. Empacó de noche, sin decir adiós. Pero al llegar al camino, el monte lo devolvió. Cada vereda lo llevaba de nuevo a la iglesia. Cada intento lo encerraba más. Desesperado, entró a la casa de su abuela. Las puertas se cerraron solas. Las ventanas se sellaron. El aire se volvió espeso. En las paredes, aparecieron cuadrados tallados con uñas. Lo encontraron días después, muerto de miedo, con los ojos abiertos y la lengua mordida. En su pecho, el símbolo del cuadrado brillaba con luz negra. El vértice del encierro ha sido sellado, dijo Jacinta. El altar ya respira. Una mujer embarazada, Mariela, comenzó a tener pesadillas. Soñaba con sus hijos ahogados, con cunas flotando en agua negra, con cantos en náhuatl que le desgarraban el vientre. Una noche, se lanzó al cenote. No gritó. No dejó carta. Solo una espiral dibujada con sangre en la pared de su casa. El agua la recibió sin salpicar. El altar vibró. El códice se abrió solo. La espiral se iluminó. El vértice del dolor ha sido activado, dijo Jacinta. El llanto ya canta. El padre Julián, el último sacerdote del pueblo, decidió enfrentar al mal. Preparó un exorcismo. Entró a la iglesia con agua bendita, incienso y una cruz de madera. Pero el altar lo rechazó. La cruz se partió. El agua se volvió negra. La Llorona apareció detrás de él, flotando, llorando. No se exorciza lo que fue pactado, susurró. El cuerpo del padre fue encontrado en 5 partes, dispuestas en forma de pentágono. Cada extremidad apuntaba a un símbolo del altar. El vértice del sacrificio ha sido sellado, dijo Jacinta. El portal ya respira. Un niño, Emiliano, comenzó a olvidar. Primero su nombre. Luego a sus padres. Luego el lenguaje. Solo repetía una palabra, agua. Una noche, desapareció. En su cama, dejaron 6 piedras negras formando un hexágono. En el centro, una lágrima. Luz lloró al verlo. El códice se cerró. El altar se agrietó. El vértice del olvido se activó. El niño no murió, dijo Jacinta. Se convirtió en eco. En memoria líquida. Un forastero llegó al pueblo. Decía ser periodista. Quería desmentir la leyenda. Se burló de Jacinta. Escupió en el altar. Rió del llanto. Esa noche, fue arrastrado por sombras. Su cuerpo apareció colgado de la torre de la iglesia, con 8 cortes simétricos en el torso. En su frente, el símbolo del octágono. El juicio ha sido dictado, dijo Jacinta. El vértice ha sido sellado. Luz descubrió que su abuela había nacido en San Isidro. Que su madre había huido del pueblo. Que ella era descendiente directa de la mujer del códice. El rombo representaba la dualidad, madre e hija, sacrificio y protección. Luz entendió que su destino no era romper el ciclo, sino cerrarlo. Esa noche, se sumergió en el cenote. No para morir, sino para recordar. Vio a sus ancestros. Vio el primer sacrificio. Vio el pacto. Al salir, tenía el símbolo del rombo en la frente. El altar la reconoció. El vértice fue activado. Solo quedaba un vértice. El más antiguo. El más profundo. La lágrima. El altar comenzó a sangrar. El códice se desintegró. El agua del cenote se elevó como columna. La Llorona apareció en el cielo, llorando estrellas negras. Luz se colocó en el centro del mandala. Cada símbolo brilló. Cada vértice cantó. La lágrima cayó sobre su pecho. El portal se abrió. Y el pueblo comenzó a hundirse. El altar ya no dormía.
Vibraba día y noche. El agua del cenote se elevaba como columna líquida. Los símbolos brillaban en el cielo. El pueblo entero sabía que el ciclo estaba por cerrarse. Luz caminó hacia el altar con el códice desintegrado en sus manos. Doña Jacinta la esperaba con 9 velas encendidas. Cada una representaba un vértice. Cada una ardía con llama negra. Tú eres la última ofrenda, dijo Jacinta. No para morir, sino para sellar. Luz se colocó en el centro del mandala. El símbolo de la lágrima brilló en su pecho. La Llorona apareció detrás de ella, llorando sin sonido. El altar se abrió. El agua la envolvió. Y el pueblo comenzó a temblar. Izquimilco no gritó. No huyó. No luchó. Solo se rindió. Las casas se disolvieron en agua negra. Las calles se convirtieron en cauces. Las cruces se hundieron. Las campanas se ahogaron. El cielo se volvió ceniza. Los pocos sobrevivientes fueron absorbidos por el llanto. No murieron. Se convirtieron en ecos. En sombras líquidas. En guardianes del pacto. Doña Jacinta se sentó frente al altar, cerró los ojos y se convirtió en piedra. El códice se reescribió en su piel. El símbolo final apareció, una lágrima geométrica rodeada por 9 vértices encendidos. La Llorona dejó de llorar. Su voz se convirtió en canto. Un canto en náhuatl antiguo, lleno de símbolos, de nombres olvidados, de pactos sellados. Cada nota activaba un vértice. Cada verso cerraba una herida. El agua del cenote giraba en espiral, formando un mandala líquido que se elevaba al cielo. Luz flotaba en el centro. No hablaba. No respiraba. Solo cantaba. Su voz era la de todas las madres que habían perdido. Su cuerpo era el altar. Su alma, el sello. El portal se cerró. El inframundo fue contenido. El llanto se convirtió en memoria. Luz no volvió a ser humana. Caminaba entre los restos del pueblo, tocando piedras, susurrando símbolos. Su piel era obsidiana. Su mirada, agua. Cada noche, cantaba frente al cenote. Cada canto mantenía el portal cerrado. Cada lágrima reforzaba el pacto. Los que llegaban por curiosidad desaparecían. Los que escuchaban el canto, olvidaban. Los que tocaban el altar, se convertían en vértices. Luz era la guardiana. No por elección. Por destino. Por sangre. Por geometría. Años después, un video apareció en internet. Sin autor. Sin fecha. Sin origen. Mostraba el altar. El canto. El llanto. La figura de Luz flotando sobre el cenote. Al fondo, la voz de la Llorona repitiendo. El agua recuerda. El vértice sangra. El pacto no se rompe. Quien lo veía, desaparecía. No físicamente. Espiritualmente. Perdía memoria. Perdía nombre. Perdía voz. El video fue eliminado. Pero el eco quedó. Y el llanto volvió a escucharse.